¿Es pecado comer carne de cerdo y otros alimentos prohibidos en el Antiguo Testamento? Tal vez alguna vez te lo preguntaste mientras estabas en la mesa, o escuchaste a alguien decirlo con seguridad. Eso no se debe comer, la Biblia lo prohíbe. Y claro, cuando uno ama la palabra de Dios, la duda es válida. Vale la pena detenernos un momento y entender bien qué dice la Biblia y en qué contexto lo dice. En el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico 11, Dios dio al pueblo de Israel una lista detallada de animales limpios e inmundos. Entre ellos estaba el cerdo, junto con otros alimentos que hoy son comunes en muchas culturas. Estas leyes no surgieron al azar, tenían un propósito claro dentro del pacto que Dios estableció con Israel como nación. Además del cerdo, en el Antiguo Testamento también se mencionan otros alimentos que eran considerados inmundos y que hoy siguen siendo muy comunes, especialmente en la cultura latina. Por ejemplo, mariscos como el camarón, el cangrejo, la langosta y las almejas, que no tienen aletas ni escamas, también estaban prohibidos bajo la ley mosaica. Esto nos ayuda a entender que el tema no giraba únicamente alrededor del cerdo, sino de un conjunto más amplio de normas alimenticias dadas a Israel en ese tiempo y bajo ese pacto específico. Por un lado, estas instrucciones ayudaban a distinguir al pueblo de Israel de las demás naciones. Eran señales externas de obediencia y de identidad espiritual. Por otro lado, muchas de estas normas también tenían beneficios prácticos y de salud, en un tiempo donde no existían los conocimientos médicos ni las condiciones sanitarias actuales. Sin embargo, algo importante ocurre cuando llegamos al Nuevo Testamento. Con la venida de Jesucristo, el enfoque de la relación con Dios cambia profundamente. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, y eso incluye las leyes ceremoniales y alimenticias. En Marcos 7, Jesús explica que lo que realmente contamina al ser humano no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Con estas palabras, el énfasis deja de estar en el alimento y pasa al interior del hombre. Más adelante, en Hechos 10, el apóstol Pedro recibe una visión donde Dios le muestra animales que antes eran considerados inmundos y le dice: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esta revelación no solo abre la puerta a los gentiles, sino que también deja claro que las restricciones alimenticias ya no son una barrera espiritual delante de Dios. El apóstol Pablo lo confirma aún más cuando enseña que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Comer o no comer ciertos alimentos ya no define nuestra relación con Dios ni nuestra salvación. Entonces, ¿es pecado comer carne de cerdo u otros alimentos prohibidos en el Antiguo Testamento? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, no es pecado. El cristiano no está bajo esas leyes ceremoniales. Nuestra salvación no depende de lo que comemos, sino de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Ahora bien, esto no significa que la Biblia promueva el desorden o la falta de sabiduría. Cada persona puede decidir, por conciencia, salud o cultura, evitar ciertos alimentos. Pero esa decisión es personal, no un requisito espiritual ni una medida para juzgar a otros. Aquí es donde conviene hacer una pausa y pensar con honestidad. A veces, sin darnos cuenta, podemos convertir reglas antiguas en cargas nuevas. Y Dios nunca quiso eso. Cristo vino a darnos libertad. No para vivir sin responsabilidad, sino para vivir sin condenación. Te dejo esta reflexión para que la medites. Obedecer a Dios no se trata de cumplir listas externas, sino de caminar con un corazón transformado. Cuando entendemos esto, nuestra fe deja de ser pesada y se vuelve viva, agradecida y libre. Te invito a que me acompañes en esta oración breve. Señor, gracias por tu palabra y por la libertad que nos diste en Cristo. Ayúdanos a vivir con sabiduría, sin juzgar a otros, y con un corazón agradecido por tu gracia. Enséñanos a honrarte no solo con lo que hacemos, sino con lo que somos por dentro. Amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.